Hola compañeros, ¿cómo estamos? El día de hoy les traigo el video resumen del siguiente tema número 5 de nuestro círculo de estudios titulado Orientaciones para la prevención, la detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica, un tema del dominio número 1. Si estamos listos, vamos a comenzar. Hola, ¿qué tal compañeros? Esperemos que todos se encuentren muy bien de salud en esta porque este acuerdo habla de los lineamientos. Bien compañeros, y es así como iniciamos y les voy a dar una panorámica general de este gran documento que todos los docentes que estamos en procesos de promoción de admisión es necesario conocer. Aquí encontré estas diapositivas con créditos de la maestra Marcia, una maestra que es ATP, que nos da aquí una panorámica muy general y muy clara de lo que contiene el documento. Mire, vamos a enfocarnos principalmente en la primera parte de este cuadro sinóptico, que es los conceptos. ¿Qué vamos a ver en este documento? Los conceptos de violencia, de abuso de poder, abuso sexual infantil, maltrato infantil y acoso escolar. Dentro del acoso escolar vamos a ver tres tipos de acoso, que es el físico, el social y el verbal. Y luego después, ¿qué vamos a ver? Habilidades sociales, habilidades emocionales, la función de la escuela, los factores de riesgo. Tendremos tres factores de riesgo en cuanto a niveles alto, medio y bajo. Después los factores protectores en cuanto a la dimensión social y la dimensión individual. Este documento contiene las orientaciones, qué hacer en caso de abuso sexual infantil, acoso escolar, maltrato infantil, qué es prevención, detección y atención, y las responsabilidades de cada organismo educativo en cuanto a la secretaría, los supervisores, directores, docentes, personal administrativo y los padres de familia. Encontraremos los mecanismos a seguir para actuar. Sin más preámbulo, vámonos directo a la primera parte de este tema que estamos teniendo el día de hoy, ¿ok? En cuanto a la introducción, nos dice que la autoridad educativa, en cuanto a estados y federales, son los encargados de garantizar los derechos de los niños, y este documento fue creado con un propósito: que en las escuelas existan mecanismos, aquí está, mecanismos y procedimientos de prevención, de detección y de actuación para evitar o para disminuir los casos de estos tres grandes temas mencionados en el documento: abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato infantil en las escuelas. Son los tres grandes temas que se abordarán en este momento, así que uno de los propósitos, recuérdenlo, reducir y detener. Esa va a ser nuestra base en estos momentos para nuestro estudio. Lo voy a hacer un poquito más grande, ahí está. Primero, tenemos dos niveles. Hay dos niveles de prevención que tenemos que tener muy en claro, compañeros. Y esos dos niveles es, en cuanto al primario, es evitar, y en el secundario es detener. ¿Ok? En este nivel de evitar hay que hacer acciones que procuren impedir la aparición de violencia y así incidir en su erradicación, es decir, desaparecer, no permitir que avance. Ese es un nivel primario, evitar. Si todas las escuelas nos encontráramos solamente en este nivel, muchos problemas obviamente no surgirían dentro del centro escolar. Así que para evitar hay que hacer una promoción del buen trato y el respeto a la dignidad humana, ¿sale? Inhibición de la violencia, etcétera. En el nivel secundario es detener. Una vez que tú ya estás dentro de la circunstancia, ahora hay que detener, hay que acciones que apunten a cesar la violencia existente. No hay que permitir que sea más grande el problema, hay que atender las situaciones de riesgo, hay que identificar a los agredidos, hay que construir una conciencia de daño de las conductas violentas. Todo esto es en cuanto al nivel secundario, que es detener. Ojo, en concreto, todos deben estar alertas, todas las personas dentro de la escuela, todos los trabajadores deben estar alertas y sobre el cuidado de los alumnos. ¿Ok? Saber qué hacer, esto es algo importante. Todos debemos de saber qué hacer ante la presencia de situaciones o conductas relacionadas con el abuso sexual infantil, el acoso escolar o el maltrato. ¿Sale? Vámonos, como es un resumen, ustedes pueden darle una leída más profunda, pero yo solamente les voy rescatando lo más interesante, y esto es algo importante.
Es importante concluir que el hecho de prevenir y salvaguardar la integridad de niños, niñas y adolescentes, fíjense de quién es responsabilidad. Es responsabilidad de los adultos que tienen a cargo su guardia y custodia, tutela, o a quienes por motivo de sus funciones o actividades los tengan bajo su cuidado. En otras palabras, es responsabilidad de los padres, pero de los docentes, del director, de cualquier agente educativo que tenga a cargo a esos niños, porque cuando ellos están en la escuela está bajo el cuidado del sistema educativo. Así que por eso este documento menciona las responsabilidades de cada quien. ¿Cuál es el objetivo general? Bueno, a través de todos estos elementos que se van a proporcionar, lo que es necesario para la elaboración de protocolos. Ese es el objetivo general, que las escuelas cuenten con protocolos de actuación y los objetivos específicos, bueno, es proporcionar a las autoridades educativas locales criterios para hacer nuevamente un protocolo para lo que es el abuso sexual infantil, otro protocolo para los casos de acoso escolar, otro protocolo para los casos de maltrato en la escuela. Los tres grandes temas que ya se nos queden en nuestra mente, compañeros, y bueno, sensibilizar a todas las personas involucradas en el sistema educativo a que participen activamente a favor de los derechos de los niños, ¿ok? Vámonos rápido. En el ámbito de la prevención y la detección, ¿qué es lo que se va a trabajar en este ámbito? Se presenta una serie de procedimientos, ya lo dijimos, para aplicar en el espacio educativo, para evitar, detener y disminuir. Vámonos rápido, esto ya lo vimos. En el ámbito de la actuación, bueno, se refiere a que hay mecanismos estandarizados que se aplican en un espacio educativo con el fin de salvaguardar la seguridad y la integridad de los niños. Los responsables, ¿quiénes son los responsables o quiénes son en dónde recae la responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública? ¿Cuáles son sus responsabilidades? Son brindar capacitación, asesoría, como en este caso los protocolos, apoyar las entidades en cuanto a los protocolos, favorecer la coordinación necesaria para implementar mecanismos. Bueno, aquí ustedes pueden ver, algo que destaco es implementar el Programa Nacional de Convivencia Escolar. Luego en las escuelas ya ven, por eso vemos lo que es el pencil, o que son los libritos que mandan de convivencia, de cómo convivir. Vienen ahí muchas actividades donde el niño puede aprender a convivir dentro de la escuela y cómo los docentes podemos apoyarles, ¿ok? Vámonos a la segunda parte en cuanto al marco conceptual. Son estos títulos o estos, como lo dice, estos conceptos los que tienen que estar muy arraigados ya hoy en día en nuestra labor docente, y uno de ellos es el abuso sexual infantil, que se puede conocer con las siglas ASI. ¿A qué se refiere? Este es el concepto base. Se refiere a la interacción del adulto que ejerce poder y control sobre los niños. ¿Para qué? Para estimulación sexual de sí mismo hacia el menor de edad o algún testigo, pudiendo existir o no contacto físico. Ese es el abuso sexual infantil. Pero ojo, también se considera abuso sexual cuando quien ejerce ese poder o control es una niña o un niño de mayor edad al agredido, ¿sale? Esto lo basamos en el artículo 19 en cuanto a la Convención sobre los Derechos de Niños y Niñas, donde habla acerca de la violencia, acerca del abuso físico, abuso mental, los maltratos negligentes, la explotación, el abuso sexual. Así que es una violación completamente a los derechos de los niños. Ese es el concepto. Otro concepto importante, el maltrato escolar. Es el uso de la fuerza o poder a través de violencia física. Vean aquí cómo ya cambió el concepto, obviamente. Violencia no solo física, sino psicológica, emocional o negligencia o omisión que ejerce cualquier trabajador al servicio de la educación hacia los alumnos. Como el concepto es escolar, el concepto o la definición es en base a los trabajadores de la educación, no sé, ¿ok? Y el acoso escolar, otro ámbito dentro de nuestras instituciones, se refiere a toda conducta intencional, toda direccionada, frecuente, en desigualdad de poder, ya sea física o emocional, económica, que se ejerce entre alumnos y en el entorno escolar. ¿Cuál es el objetivo de esa conducta? De someter, de explotar y de causar daño. Ese es acoso escolar y normalmente se da entre iguales, entre alumnos. Bien, entonces el acoso escolar se distingue por violencia, por la intención,
por la repetición y por la duración. Si nosotros queremos identificar este aspecto dentro de nuestra escuela, si está sucediendo, tiene que ver con estas tres características. Cuando es acoso escolar es porque hay intención, hay repetición de la acción y hay duración en esa acción. Así que hay que estar atentos y es importante considerar que en las dinámicas de acoso escolar la atención no solo debe estar concentrada en el agredido, bien, también debemos concentrarla en el agresor, en los acosadores, en los testigos. Todos los niños juegan diferentes roles en esta situación, así que hay que prestar atención a todos esos roles posibles que un niño puede llegar a jugar para también atenderlos, no solamente al agredido. ¿Cuáles son los tipos de acoso escolar? Esto es importante. Tenemos tres tipos de acoso escolar: el verbal, el social y el físico. Yo creo que es muy obvio porque hemos visto este tipo de acoso verbal. Incluye burlas, incluye insultos, incluye palabras desagradables, palabras agresivas, palabras que humillen, que amenacen, que intimiden. Todo esto es dentro del acoso verbal. El acoso social, su intención es lesionar emocionalmente a los alumnos y a sus relaciones que tienen con otros alumnos. Una de estas maneras es aislarlo, no tomarlo en cuenta, marginarlo, ya sea directo o indirectamente. Muchas de las veces se divulgan rumores acerca de esa persona con el objetivo de avergonzarlo en público. Todo esto tiene que ver con el acoso social. Y el acoso físico, bueno, el acoso físico es todavía más obvio, la intención es el lesionar o lastimar corporalmente a esa persona, ya sea en su persona física, inclusive en sus pertenencias. Eso es también acoso físico, que incluye golpear, patear, pellizcar, escupir, hacer tropezar, empujar, tomar, esconder sus cosas, hacer gestos desagradables e inadecuados con la marca, con la cara, con las manos. Algo que sucede muy constantemente en las escuelas. Esto es lo que es catalogado como acoso físico y se tiene que denunciar a las autoridades, y la primera instancia para denunciar este tipo de cosas es con el director, compañeros. Ese es el método y ahorita lo vamos a ver aquí adelante. Porque es importante el desarrollo de habilidades sociales y emocionales. Y aquí vamos a ponerle mucha memoria y mucha atención a estos puntos. Si queremos tener niños dentro de nuestra escuela, nuestros docentes que nos preocupamos por ellos, tenemos que desarrollar estas habilidades en ellos. Y estas habilidades tienen que ver con las sociales y las emocionales. Vámonos a las habilidades sociales. Las habilidades sociales son aquellas conductas muy necesarias en la persona. Estas conductas lo que van a hacer es optimizar las relaciones interpersonales a través de la expresión, ¿sale? A través del respeto por las emociones, a través de respetar las opiniones de los demás, a través de conocer las necesidades de uno mismo y de los demás. Cuando se hace esto, cuando esta habilidad social se desarrolla en el alumno, ¿qué es lo que va a lograr? Va a lograr relaciones funcionales, va a lograr sus relaciones que sean armónicas y que sean inclusivas. Esto quiere decir que nadie les excluya, que nadie les discrimine o los aparte. Cuando un alumno o un niño tiene esta habilidad social desarrollada, es muy probable que esa habilidad le salve o le aparte del ser víctima de algún abuso sexual, de algún acoso sexual o acoso físico, ¿ok? Bueno, era el otro concepto, sí, ya sea verbal, social, físico o maltrato, ¿sale? Esto es una muy excelente alternativa para que los niños sean salvaguardados de todas estas situaciones. Implica un conjunto de comportamientos adquiridos, aprendidos, que se ponen en juego con la interacción con otras personas, según las monjas de 1999. Eso es en cuanto a habilidades sociales. En cuanto a habilidades emocionales, ¿cuál es esta habilidad? Ok, la habilidad emocional facilita la comprensión de las emociones propias. Primero el alumno tiene que conocer sus emociones para después conocer las emociones de los demás y poder ponerse en el lugar de esas personas y así poder tener una relación más óptima con los suyos, así como una adecuada expresión y regulación de sus pensamientos y emociones. Así que
contribuye a guiar el comportamiento. El hecho de que un alumno tenga esta habilidad emocional, su comportamiento va a ser guiado y va a favorecer su relación con todos sus compañeros. ¿Sale? Entonces, tanto las habilidades sociales como las emocionales, de las dos que acabamos de hablar, están asociadas a las habilidades de convivencia para el establecimiento de relaciones interpersonales saludables y efectivas. Entonces, estas habilidades, cuando se ponen en juego, se desata otras habilidades o otras inteligencias que vamos a mencionar. De lo anterior se derivan conceptos claves y uno de ellos es lo que ya hemos hablado, o no sé si ustedes han escuchado, de las inteligencias. Y una de las inteligencias que el alumno debe de tener es la inteligencia emocional, no solamente para la adquisición de conocimientos, para la adquisición de todo lo que es el plan y programas, sino también hay que desarrollar en ellos la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es la habilidad para percibir, para comprender, para asimilar, regular las emociones propias y la de los demás. Nos dice por aquí, según Seligman, las personas felices son más sociables. Aquellas personas que tienen una inteligencia emocional pueden tener este tipo de características, ser más felices, y esa felicidad los llevará a ser más sociables, y esa sociabilidad, si así se dice la palabra, les va a llevar a no ser víctimas de este tipo de situaciones. Existe motivo para pensar que esa felicidad se debe a un alto nivel de socialización satisfactoria. Por lo tanto, las personas más felices tienen un sistema emocional funcional que les permite reaccionar apropiadamente ante los diferentes eventos de la vida. Bien, entonces la inteligencia emocional permite autoconciencia, autorregulación de las emociones y así tener un pensamiento, procesos de pensamiento más complejos que le va a ayudar a tener bienestar personal. ¿Ok? Esa fue la inteligencia emocional. Vamos a la inteligencia social. La inteligencia social es la capacidad de entender, de tratar y de relacionarse de manera armoniosa y pacífica con las personas que nos rodean. Bueno, ahí está el concepto. La habilidad social está asociada con la inadaptación personal, social y escolar, tanto actual como futura. Aquí lo leí mal. La inhabilidad social, o sea, lo contrario a la inteligencia social es la inhabilidad social, y esta está asociada a que las personas no logran adaptarse personalmente, no se logran adaptar a los grupos sociales, y dentro de la escuela también se sienten fuera porque existe la inhabilidad social. Por lo tanto, hay que trabajar la inteligencia social también. En cuanto a las habilidades sociales y emocionales, tenemos 3 aspectos, ¿ok? ¿Qué contribuye o qué favorece la habilidad social y la emocional? Fortalece la identidad y la autoestima. Claro, los niños que tienen esas habilidades tienen una autoestima tan firme que ninguna otra persona puede lastimarlos, ni emocionalmente, mucho menos físicamente. Así que también contribuye a mejorar el desempeño académico, algo que a veces los docentes buscamos con mucha aberración en los niños, y no trabajamos estas habilidades. Es importante trabajar desde este punto para también lograr mucho o mejor desempeño académico. Y también ayuda a prevenir conductas de riesgo, el fortalecer la capacidad de los jóvenes para tomar decisiones reflexivas y asertivas. Entonces tenemos que la escuela tiene una función social, compañeros, y su función es preparar, es desarrollar y es fomentar habilidades en los alumnos, ¿ok? Tiene la responsabilidad ética de generar espacios inclusivos y también de tener condiciones favorables para que los alumnos no presenten vulnerabilidad. Esa es la función que debemos de destacar en la escuela. Hay factores de riesgo y hay factores protectores, y esos factores los tenemos en esta tabla. Los factores de riesgo son todos los de este lado, y aquí están los factores de protección para cada uno de estos factores de riesgo. Voy a dar unos ejemplos rápido. Hay posibles maltrato psicológico. Bueno, hay que desarrollar habilidades personales y sociales para evitar esto. Hay carencia de valores, pues hay que enseñar valores, hay que enseñar colaboración. En las casas hay un estilo de crianza autoritario y coercitivo.
Entonces hay que tener un estilo democrático donde tengamos que escuchar, negociar, no todo tiene que ser imposición o falta de límites. Hay modelos de violencia y acoso, entonces en la escuela hay que trabajar resolución de conflictos. Aquí estos son los factores de riesgo y también se dividen en categorías, o sea, en personales. Aquellos alumnos que sus mismas limitaciones son las discapacidades, el retraso madurativo, el hecho de que haya problemas precoces y acoso entre iguales. Ese tipo de acosos o de factores de riesgo permiten que el alumno sea vulnerable. En la familia que haya tensión, que haya maltrato, que haya violencia, que las enfermedades familiares también contribuyan, que haya migraciones en los grupos de iguales, que tengan rechazo, presión negativa, que no haya equidad, que haya acoso escolar. Dentro de la escuela, un factor de riesgo es el fracaso escolar, es el descontento, el clima conflictivo, la agresividad dentro del plantel. Y en la comunidad, pues que haya desorganización, que haya delincuencia, que haya desempleo, que se tengan adicciones, que haya drogas en la cultura, pues bueno, que todo sea agresivo también y que la violencia en general sea permitida. Así que esas son las categorías y las condiciones nos hablan exactamente de lo mismo, pues que el niño carezca de afectividad, que haya retraso en su desarrollo, que el entorno no sea favorable, sino que sea violento, así que es parte de lo mismo, pero aquí tenemos ahora los niveles de riesgo social. Y estos niveles se acomodan en alto, medio y bajo. Chequen esta tablita, los niveles altos, pues ya hay maltrato físico, ya hay psicológico, hay situaciones de abandono, hay drogas, muchas cuestiones de ausentismo, fracaso escolar, problemas de salud. Ustedes chequen esta tablita y van a encontrar en qué nivel se encuentra la situación y catalogarla. Tenemos el nivel medio y los niveles bajos, donde entran las cuestiones de problemas de salud, inadaptación escolar, fracaso escolar, etcétera. Estos son los tipos de niveles. Pero para esto existen los factores protectores. Miren, esto, compañeros, hay que cuidar estas áreas en los alumnos, las fisiológicas, que tiene que ver con la nutrición, sueño, salud, etcétera. ¿Cómo lo voy a cuidar? Bueno, primero, ¿qué va a pasar si no cuido estas áreas? Va a haber enfermedades, va a haber deficiencias, trastornos físicos, psicológicos. Si no cuido el área socioafectiva que tiene que ver con la estabilidad emocional, ¿qué va a pasar? Voy a tener conductas y comportamientos asociables. ¿Qué va a pasar con el área de las relacionales, o sea, la interacción con todas las personas dentro de la familia o del entorno? Pues va a haber dificultad para relacionarse. Las socioeducativas, o sea, la escolarización, la prevención del absentismo, el ausentismo y el fracaso escolar. ¿Qué pasa si no lo trabajo? Pues va a haber fracaso escolar, va a haber inadaptación, déficits en la atención, etcétera, etcétera. El área lúdica recreativa, que tiene que ver con las necesidades de que los niños jueguen y que tengan medios para hacerlo con otras personas, o sea, el recreo en la escuela puede ser una. ¿Qué pasa si no lo hago? Diferencias en el desarrollo relacional, físico, afectivo. Y las axiológicas también aquí las van a encontrar. Entonces, estas categorías o estos factores protectores, hay dos, que es la dimensión personal, y si el alumno desarrolla estabilidad, entonces va a desarrollar confianza, optimismo, autocontrol y autogestión. ¿Ok? Si desarrolla la dimensión social, que tiene que ver con ser amable, ser servicial, ser colaborativo, ser empático, esas son las relaciones positivas que se trabajan en esta dimensión, entonces el alumno va a tener gratitud, va a saber ayudar, colaborar y tener empatía, o sea, ponerse en los zapatos de los demás, ¿ok? Y esto es de lo que habla este tema, y lo siguiente, la tercera parte, nos habla de los siguientes tres grandes temas que ya mencionamos al principio: abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato escolar, que vamos a ver próximamente en uno de los videos, pero para acortar el tiempo en este momento, en este video. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, compañeros? Esperemos que todos se encuentren muy bien de salud. Porque este acuerdo habla de los lineamientos